Los hábitos militares son una forma de disciplina y organización que pueden beneficiar a cualquier persona que quiera mejorar su calidad de vida. En este video, vamos a hablar sobre algunos de estos hábitos y cómo puedes aplicarlos en tu día a día para lograr tus objetivos, aumentar tu productividad y reducir el estrés. Algunos de los hábitos militares que te pueden ayudar son: levantarte temprano. Los militares suelen empezar el día antes del amanecer, lo que les permite aprovechar mejor el tiempo y tener una rutina más estructurada. Levantarte temprano te ayuda a tener más energía, a planificar tu día con anticipación y a evitar las distracciones. Además, te da la oportunidad de hacer ejercicio, meditar o leer, actividades que mejoran tu salud física y mental. Tener una agenda. Los militares tienen una agenda muy detallada y precisa, en la que anotan todas sus tareas, objetivos y responsabilidades. Tener una agenda te permite tener un control de tu tiempo, priorizar lo más importante y evitar el olvido o la procrastinación. También te ayuda a medir tu progreso y a evaluar tus resultados. Ser puntual. Los militares son muy estrictos con la puntualidad, ya que es una forma de respeto y compromiso. Ser puntual te hace ganar la confianza y el respeto de los demás, además de evitar problemas o malentendidos. También te hace sentir más seguro y responsable de ti mismo. Mantener el orden. Los militares mantienen el orden en todo lo que hacen, desde su vestuario hasta su espacio de trabajo. Mantener el orden te ayuda a tener una mente más clara y tranquila, a encontrar lo que necesitas con facilidad y a evitar el estrés o la ansiedad. También te hace sentir más satisfecho y orgulloso de tu trabajo. Trabajo en equipo. El trabajo en equipo es la habilidad de cooperar, coordinar y comunicarse con otras personas para lograr un objetivo común. El trabajo en equipo es fundamental para los soldados, ya que dependen unos de otros para sobrevivir, protegerse y cumplir su misión. El trabajo en equipo también es beneficioso para la gente común, ya que nos permite aprovechar las fortalezas, las ideas y las experiencias de los demás. El trabajo en equipo nos hace más creativos, más productivos y más satisfechos. Aprender constantemente. Los militares están en constante aprendizaje, ya que se enfrentan a situaciones nuevas y desafiantes. Aprender constantemente te ayuda a mejorar tus habilidades, conocimientos y capacidades, además de mantenerte motivado e interesado. También te abre nuevas oportunidades y posibilidades en tu vida. Para empezar, puedes optar en leer libros, revistas o artículos sobre temas que te apasionen o te resulten útiles. También puedes ver videos, documentales o podcasts que te enseñen algo nuevo o te inspiren. La adaptación. La adaptación es la capacidad de ajustarse a los cambios, a las novedades y a las situaciones imprevistas. La adaptación es esencial para los soldados, ya que se enfrentan a entornos hostiles, a amenazas constantes y a escenarios cambiantes. La adaptación también es útil para la gente común, ya que nos permite aprovechar las oportunidades, resolver los problemas y superar los obstáculos. La adaptación nos hace más flexibles, más inteligentes y más felices. Planificar. Para planificar, lo primero que debes hacer es tener una visión clara de lo que quieres lograr y cómo vas a hacerlo. Puedes usar herramientas como mapas mentales, diagramas o listas para visualizar mejor tu plan. También debes establecer metas específicas, medibles, alcanzables, relevantes y con tiempo definido, SMART. Además, debes revisar tu plan periódicamente y hacer los ajustes necesarios según las circunstancias. Estos son solo algunos de los hábitos militares que podemos aplicar en nuestro día a día para mejorar nuestra calidad de vida. Estos hábitos no solo nos ayudan a ser más eficientes, sino también más motivados. La motivación es el impulso que nos mueve a hacer algo, a perseguir una meta o a superar un reto. La motivación es lo que nos hace levantarnos cada mañana con ilusión, con energía y con ganas de vivir. Pero, ¿cómo se mantiene la motivación en situaciones tan difíciles como una guerra? Esta es una pregunta muy interesante ya que tienen que ver con la psicología militar, una rama de la psicología que estudia los procesos mentales y emocionales de los militares en contextos bélicos. La psicología militar nos revela que la motivación de un soldado depende de varios factores, como el sentido de pertenencia, el compromiso con la causa,
el apoyo social, el reconocimiento, el liderazgo, el entrenamiento y la preparación. Estos factores influyen en cómo el soldado percibe su situación, cómo se siente y cómo actúa. El sentido de pertenencia se refiere al vínculo que tiene el soldado con su grupo, con su unidad o con su país. El sentido de pertenencia le da al soldado una identidad, una seguridad y una lealtad. El compromiso con la causa se refiere al propósito o al objetivo que tiene el soldado al participar en la guerra. El compromiso con la causa le da al soldado una razón, una dirección y una esperanza. El apoyo social se refiere al respaldo que recibe el soldado de sus compañeros, de sus superiores o de su familia. El apoyo social le da al soldado una confianza, una ayuda y una gratitud. El reconocimiento se refiere al valor o al mérito que se le otorga al soldado por su desempeño o por su sacrificio. El reconocimiento le da al soldado una autoestima, una recompensa y una satisfacción. El liderazgo se refiere a la influencia o al ejemplo que ejerce el jefe o el comandante sobre el soldado. El liderazgo le da al soldado una orientación, una inspiración y una autoridad. El entrenamiento y la preparación se refieren a las habilidades o al conocimiento que tiene el soldado para enfrentarse a la guerra. El entrenamiento y la preparación le dan al soldado una competencia, una eficacia y una seguridad. Todos estos factores contribuyen a que el soldado se sienta motivado, a pesar del estrés, del miedo y del dolor que pueda experimentar en la guerra. El estrés es la reacción física y psicológica que tiene el organismo ante una situación que se percibe como amenazante o desafiante. El estrés puede tener efectos positivos o negativos, dependiendo de la intensidad, la duración y la forma de afrontarlo. El estrés puede aumentar el rendimiento, la alerta y la capacidad de respuesta, pero también puede disminuir la salud, el bienestar y la calidad de vida. El miedo es la emoción que se siente ante un peligro real o imaginario. El miedo puede tener funciones adaptativas o desadaptativas, dependiendo de la magnitud, la frecuencia y la expresión. El miedo puede favorecer la supervivencia, la precaución y la defensa, pero también puede provocar la parálisis, la huida o el pánico. El dolor es la sensación desagradable que se produce por una lesión o una enfermedad. El dolor puede tener propósitos protectores o destructivos, dependiendo de la causa, el tipo y el manejo. El dolor puede estimular la curación, la recuperación y el aprendizaje, pero también puede generar sufrimiento, depresión y desesperanza. Es por ello que el soldado se adapta a las condiciones de guerra y mantiene su motivación y preservar su salud mental. Es importante reconocer que las lecciones de la psicología militar sobre la motivación y el manejo del estrés, el miedo y el dolor pueden ser aplicables a situaciones cotidianas, incluso fuera del contexto de la guerra. La vida diaria también presenta desafíos y adversidades que requieren fortaleza mental y resiliencia. Para las personas comunes, aprender a cultivar un sentido de pertenencia, compromiso con sus metas, buscar apoyo social, reconocer sus logros, seguir buenos ejemplos de liderazgo, y mantenerse preparados para los desafíos puede marcar la diferencia en su bienestar emocional y su capacidad para enfrentar dificultades. Es esencial recordar que el estrés, el miedo y el dolor son experiencias universales, pero también son oportunidades para crecer y fortalecerse. Aprender a gestionar estas emociones de manera saludable, buscando ayuda cuando sea necesario y desarrollando habilidades de afrontamiento, puede promover una mejor calidad de vida y un mayor bienestar emocional. Así que, al igual que los soldados en el campo de batalla, todos podemos beneficiarnos de cultivar nuestra fortaleza mental y emocional en la vida cotidiana. A través del compromiso con nuestros objetivos, la búsqueda de apoyo en otros, y la adaptación positiva a los desafíos, podemos enfrentar las dificultades con resiliencia y determinación, logrando así un mayor bienestar y satisfacción en nuestras vidas. En resumen, la fortaleza mental y emocional es clave no solo en los campos de batalla, sino también en los desafíos cotidianos. Al comprometernos con nuestras metas, buscar apoyo en otros y adaptarnos positivamente a las adversidades, podemos enfrentar cualquier situación con determinación y resiliencia. Hasta la próxima.